son muchas las veces que experimentamos ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de remordimiento, de vergüenza, ¿no? Que nos hace sentir miserables muchas veces. Estaba viendo algunas consecuencias de la culpa. ¿Por qué hablo de la culpa? Porque si vamos a adorar a Dios con gozo y vamos a aprender a contentarnos, es muy difícil contentarnos cuando nos sentimos llenos de culpa, de vergüenza, cuando nos sentimos miserables. Qué difícil es esbozar una sonrisa cuando dentro mío sé que no he hecho bien las cosas, que he traicionado al Maestro. ¿Quién puede gozarse cuando sabe qué es lo correcto y no lo hace? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dijo Santiago, está en pecado. Y cuando el pecado se apodera de nosotros, nos hace sentir miserables. ¿Quién puede celebrar en ese momento o alegrarse? Entonces, por eso lo hablamos. Mire, los especialistas dicen que una de las consecuencias del sentimiento de culpa es la sensación de desprecio hacia uno mismo. Yo lo he vivido y le digo la verdad, cuando muchas veces le fallo al Señor, ese sentimiento lo invade a uno, ¿no? De desprecio. ¿Cómo podés? ¿Y hasta cuándo vas a ser igual? ¿No? ¿Cuántos de los que están acá se han despreciado más de una vez a sí mismos que ustedes dijeron, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pude hacer esto? ¿En qué momento llegué a esta situación de haber traicionado al Maestro? Entonces, mire, la culpa produce una desvalorización en uno mismo y como consecuencia incluso baja estima. Pablo va a decir, miserable hombre, qué miserable que soy. Digo, no sé, no, pero es todo lo contrario de tener buena estima, ¿no? Porque si usted se está diciendo a sí mismo, qué miserable que soy, ya de plano no está gozando de una buena estima, ¿no? Ya de plano usted se está mirando a usted mismo como alguien que no es digno de nada, como alguien que no es digno de ninguna clase de elogio, de halago, de reconocimiento. Qué miserable que soy, decía Pablo. Mire lo que produce la culpa. Mire lo que produce la culpa. Entonces, quién puede no permanecer contento? Estamos hablando de mantener el gozo, de contentarnos, pero ¿cómo vamos a poder contentarnos cuando en nuestro corazón hay culpa? Mire, suele ser una fuente de estrés, de ansiedad, de frustración, de desasosiego. Mire todo lo que hace la culpa. Te se hace sentir frustrado, ansioso. Claro, ¿quién no se siente ansioso cuando ve la conducta que está llevando, cuando ve la vida que está llevando, cuando ve todo lo que tiene que cambiar y no puede? Todos los que están acá más de una vez se sienten ansiosos porque ven cómo han fallado o fallan muchas veces una y otra vez y la ansiedad se apodera de tu vida porque te das cuenta. Y mire, una de las cosas que produce la ansiedad es que da lugar a una elevada autoexigencia. ¿Por qué? Porque uno intenta controlar aquello que está fuera de control. ¿Cuántos de los que están acá intentan controlar lo que están haciendo? No voy a decir más malas palabras, no voy a ver más pornografía, no voy a insultar más, no voy a permitir que mis sentimientos me lleven a decir cosas que no quiero decir. Y ahí estás luchando con esa autoexigencia que te lleva, ¿no?, a querer controlar eso. Que de plano no lo podés. ¿Quién puede controlar? Si pudiéramos controlar nuestras vidas, nuestros pecados, nadie pecaría. Pablo va a decir, pero encuentro en mi naturaleza una ley que me lleva al pecado y no lo puedo controlar. Y cuando caigo en pecado, dice Pablo, me siento miserable, me siento alguien que no es digno de nada, que es una basura. Y fíjate todo lo que produce. Ahora, en eso yo no sé si le pasa, pero a mí me pasa que para mí fallarle a Dios me roba hasta las ganas de vivir, Emma. Me roba las ganas de ver a mis amigos, me roba la gana de estar con mi familia. Fallarle a Dios para mí es algo que me saca el gozo, porque la culpa, ¿no? La culpa y el remordimiento, ¿no? De decir, che, ¿por qué le fallé al Señor? ¿Por qué permití que eso entrara en mi vida? No podemos vivir una vida como verdaderos adoradores,
disfrutando. Por eso yo les decía hoy, disfruten de la presencia de Dios, porque incluso la culpa es lo primero que viene cuando venimos a la presencia de Dios, ¿o no? Es lo primero. Vos querés levantar la mano y adorar, y lo primero que viene ahí es, ¿no? Como, dale, si tuviste una semana, y ahí automáticamente vos haces así como, sí, es verdad, no me merezco ni la presencia de Dios. ¿A quieren ser libres en esta noche y dicen amén? Que luchan, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han luchado para entrar a la presencia de Dios? Y por ahí allá en algún momento, a veces aún al finalizar el culto recién es como que ya me perdonó el Señor, ¿no? Y ahí entras a la presencia de Dios. Ahora, no, Dios quiere adoradores libres de culpa. Personas que entiendan que en Dios han sido perdonados. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, es por eso que necesitamos eh, venir a Dios y poder confesar nuestros pecados. Míralo al lado y decirle, empezá a confesar, decirle. Vamos a hablar de eso además. Ahora, mire lo que dice Filipenses 2:15, porque ese es el versículo que vamos a tomar en esta noche, Filipenses 2:15. ¿Por qué lo vamos a tomar? Porque, anote, la Biblia dice que si querés ser feliz, primero tenés que deshacerte de la culpa. Y anote, no puedes ser feliz si hay culpa en su vida. Cuando la culpa entra, la felicidad se va. Decir al de al lado, cuando la culpa entra, la felicidad se va. Porque nadie puede ser feliz cuando está lleno de culpa. Entonces, por eso, mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios. ¿Qué consejo, Débora, no? A veces la falta de gozo en nuestra vida es por el pecado no perdonado, por el pecado que no ha sido lavado, por el pecado que nos acusa y por el diablo que viendo nuestra vida de pecado nos acusa, porque la Biblia dice que Él es el gran acusador de los hermanos. Y lo peor que a veces tiene algunos secuaces también. No solo Él es el gran acusador de los hermanos, sino que a veces, no, agarra algún hermanito por ahí, también te acusa el hermanito. Como si uno no tuviera mucho ya con el Espíritu Santo, la conciencia. ¿Quién puede vivir con gozo así? Por eso Pablo va a decir, lleven una vida limpia, una vida libre de todo pecado. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque te quiere ver feliz. Decirle al de al lado, el Señor te quiere ver feliz, decirle. ¿Cómo nos quiere ver el Señor? Para eso, para poder estar en gozo, en plenitud, disfrutar de la presencia de Dios, de las bendiciones que Dios nos da, tenemos que tener una conciencia limpia, una conciencia que ha sido lavada por la sangre de Jesús. Tampoco podemos adorar si no hemos arreglado las cuentas con Dios. Preguntale al lado así de paso, ¿arreglaste las cuentas con Dios esta semana? Decirle. Hoy, ¿arreglaste las cuentas? ¿Vieron cuando uno no tiene las cuentas arregladas? Por ejemplo, imagínense, yo le debo a Emanuel mucha plata. Entonces, lo veo que viene Emanuel y yo me voy a esconder por dónde. Me voy a sentar al lado de Mica, que no me vea Emma. Voy a tratar de que en ningún momento mirarlo porque por ahí me mira y yo ya voy a saber que con la mirada me está diciendo, ¿cuándo me vas a pagar? ¿Cuántos de los que están acá están así con Dios también? Así como, y saben, no lo quieren ni mirar al Señor. ¿Viste como Pedro que está mirando así? El Señor está, viste, hablándole a Pedro y Pedro está así. Le pregunta el Señor a Pedro, Pedro, ¿me amás? Y le está diciendo como, ¿me amás? Y Pedro tiene la conciencia sucia. Lleno de culpa, no lo quiere ni mirar a Jesús. Y dice, ¿sabes que te quiero? Y dice, no, ¿cuántos de los que están acá andan así? Que muchas veces andan, que ni quieren mirar al Señor, no, que ni quieren venir a la iglesia, porque ¿qué voy a ir a la iglesia si soy un pecador? Si la iglesia fuera un lugar de santos sí, pero, ¿qué quiero decir? Perfectos no. Entonces el apóstol Pablo va a decir, Dios los quiere ver felices, pero tienen que llevar una vida limpia. Y saben, para llevar una vida limpia hay que estar a cuentas con Dios. Nunca me voy a olvidar, no andaba haciendo las cosas bien.
muchísimos años atrás, andaba como muy consagrado. Escuché un tiro ahí en Temperley, cerca mío. Me puse el corazón, no saben cómo me latió. Porque claro, andaba culpable y yo decía, si me agarra la muerte así hoy, no sé dónde voy. ¿A cuánto les ha pasado que incluso dijeron, no sé? Es lo que hace la culpa. Hasta te hace dudar de tu salvación. Mirarlo al lado, decirle, soltá la culpa, arreglar las cuentas con Dios, decirle. ¿No? Y como tu pastor que te ama, es obvio que no quiero verte ahí lleno de culpa, mirando al piso, haciéndote que vos te sientas una persona miserable o que te desprecies a vos mismo, sino que quiero que te goces. Y mirá lo que dice el Salmo 119 a propósito de todo esto. El Salmo 119, 1 y 2 dice, miren, dice, felices los que se conducen sin tacha y siguen las enseñanzas del Señor. Mirá que no tiene que ver, que si tiene que ver o no, la culpa con la felicidad. Felices, dice el Salmo, los que se conducen sin tachas, los que andan sin culpa, aquellos cuyos pecados fueron perdonados. Felices son esos. Así que la felicidad tiene que ver con esto. Así que la culpa elimina la felicidad, nos roba el gozo. Entonces un cristiano no puede andar con culpa porque hemos entendido que todos nuestros pecados han sido perdonados en la cruz del Calvario por Cristo cuando murió allí. Pero a veces nos olvidamos de eso. A veces, en vez de ir a la cruz, en vez de ir a buscar que el Señor nos perdone y nos limpie, cargamos con esa mochila. Queremos resolver muchas veces con nuestras fuerzas lo que es imposible, porque si pudiéramos quitar el pecado de nuestra vida por nuestra fuerza, ¿para qué vino Cristo, no? En la historia de la humanidad lo dice claramente que ningún ser humano pudo liberarse del poder del pecado por sus propias fuerzas. ¿De dónde vas a ir cuando el pecado se mete en tu vida? Pablo va a decir, no gobierne el pecado en tu vida. ¿Qué significa eso? Que el pecado va a venir a tu vida. Quizás en esta noche estás en pecado. Quizás venís arrastrando un pecado que te ata, que te esclaviza. No sé, celos, envidia, resentimientos, amargura. Yo no sé, un mal hábito. Hay pecados. Por eso el autor de Hebreos en el capítulo 12 va a decir, despójense de todo peso y del pecado para que puedan correr con gozo y con alegría la carrera que Dios les ha propuesto por delante. No vas a llegar al final, no vas a poder correr la carrera. No vas a poder vivir la vida que Dios te propone si estás lleno de culpa a causa del pecado. Y no vas a hacerte libre del pecado si no aprendes primeramente a ir a Dios. Me acuerdo, mi mamá cantaba un himno que decía, me hirió el pecado. ¿Se acuerdan? Dice, me hirió el pecado y fui a Cristo y mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, dice. Es que cuando te hiere el pecado, al único que puedes ir para que lo remueva de ahí es a Cristo. Sos un hijo de Dios. Vos no podés pasar días sin ir a Cristo para que Él limpie tu pecado. Si sos un hijo de Dios, vos no podés permitirte pasar días, meses, semanas sin ir a Cristo para que limpie tu pecado. Esto no es algo que vas a cambiarlo con tu fuerza. Ir a Cristo en cada momento. Hay que arreglar las cuentas. Esto es como en la pareja. ¿Usted vio cuando las cosas, cuando hay algo que resolver en la pareja? Espalda con espalda. Dormimos, ¿no? ¿Cuánto? No se hagan acá los que no. ¿Cuántos de los que están en la cama van a dormir espalda con espalda? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Hay algo que resolver o no? ¿Alguien dijo algo que no tenía que decir? Este se ofendió, el otro no quiere pedir perdón. Y a veces, ¿cuánto tiempo pasa una pareja sin arreglar las cosas? Días, semanas.
Decirle al que está a tu lado, hasta que no arregle las cosas no vas a tener ni paz ni gozo, decirle. Dígame que no es así, ¿eh? Porque es así. Uno pasa los días y mientras más pasan los días, uno peor todavía se vuelve el problema, porque ya de última ni nos hablamos. Ahí empieza, ¿no? Sí, no, allá, acá. Todo, nos hablamos con monosílabo, ¿no? ¿Estás bien? Sí. ¿Lo fuiste a ver al nene? Sí. ¿Compraste esto? No. ¿Alguien dice amén? ¿Quién puede tener gozo en esos momentos, no? ¿Quién puede disfrutar de la vida cuando la relación está quebrada? A causa de, porque hay pecados que uno hace contra Dios, aunque todo pecado es contra Dios. Si yo murmuro o hablo mal o hago algo en contra de un hermano, no solamente peco con el hermano, peco contra Dios también, porque en última instancia el pecado es contra Dios. Que me dice que yo no debo murmurar o que me dice... Ahora, pero cuando yo peco contra alguien, hasta que no, por eso la Biblia dice, ¿qué dice la palabra de Dios en el libro de Mateo? Cuando vengas a adorar, si te acordás que tenés algo con alguien, primero anda a arreglar, ¿qué dice? Deja tu ofrenda en el altar, primero guardate la alabanza, le está diciendo, anda a arreglar tu problema con esa persona y después venía a adorar, porque vos no puedes adorar en pecado, te dice Dios. Sí, de serio es esto. Y muchas veces por no arreglar nuestras diferencias venimos a la casa de Dios a adorar y después nos preguntamos, pero ¿por qué no siento la presencia de Dios? Porque hay pecado. Por eso cuando participamos de la cena del Señor, ¿qué nos dice el apóstol? Examínese cada uno a sí mismo, vea dónde hay algo que tiene que resolver con Dios, porque la culpa y el pecado nos roban el gozo, nos roban la paz, nos hacen ansiosos, nos llevan a autoflagelarnos, a culparnos, a hacernos sentir miserables. Mire, ¿quién puede vivir con una estima por el piso porque sabe que le ha fallado a Dios una y otra vez? Yo vengo a decirte como tu pastor. Necesitamos entender que Cristo ha provisto, que Dios ha provisto por medio de la confesión y el arrepentimiento. Una bendición enorme para que no carguemos el pecado. Decirle al lado, no cargues ninguna clase de pecado ni ninguna clase de culpa. Basta de andar ahí, ¿no? Parecemos como, ¿quiénes son esos que se flagelan así? ¿Eh? No, sí, pero creo que ahí tiene un nombre. ¿Eh? Que se y tienen un mal pensamiento y miren, nosotros si tuviéramos que hacer eso estaríamos pero lastimados por todos lados. Pero hay cristianos que son así. Ay, miserable de mí. Ay, qué basura que soy. Ay. Eso no va a resolver, decirle, eso no va a resolver nada, decirle. Míralo así serio y decirle, y si te arrepentís, mejor. Brava la cosa, ¿no? Entonces, ¿qué le vengo a decir? Jesús lo va a decir en Mateo 5:8. Miren lo que dice Jesús, porque estamos hablando de la felicidad, del contentamiento, y estamos hablando de que la culpa no nos permite eso. Jesús en Mateo 5:8 va a decir, bienaventurados los de limpio corazón. Y la palabra bienaventurado es la palabra griega para felices. Jesús está diciendo no podrás ser feliz. Y es más, ¿sabe lo que está diciendo Jesús? Está diciendo mientras más limpio sea tu corazón, más feliz serás. Bienaventurado, feliz es lo de limpio corazón. Mientras más limpia esté mi conciencia, mientras más limpio esté mi corazón, más feliz voy a ser. Cuando el Señor habla en el Sermón del Monte de la bienaventuranza, lo que Él nos está enseñando, lo que Él nos está diciendo es, estas son las formas en las que ustedes pueden ser felices. ¿Qué dice? Bienaventurados los mansos, los humildes, los pacificadores. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Está diciendo, ¿quieren ser felices? Es este el camino, es esta la forma. Y fíjense que cuando llega el versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón. En otras palabras, el Señor está diciendo, felices los que han arreglado sus cuentas con Dios. Preguntale de vuelta al lado, ¿ya arreglaste tus cuentas con Dios? Decir. ¿Alguien dice amén?
Me mira, pero ¿cuántos van entendiendo? Es difícil, Débora, ser una persona gozosa cuando sé que hay cosas para arreglar. Es difícil cuando sé que en mi vida hay pecado, porque el pecado es algo que le pertenece al diablo y siempre que haya pecado en nuestra vida, él puede acusarnos, él puede culparnos, él puede condenarnos y ante eso, ¿qué podemos decir nosotros? Por eso dice de vuelta Hebreos 12, despojémonos del peso. Hay algo que tenés que arreglar con Dios, arreglalo. Hay algo que tenés que arreglar con alguien, no sé, quizás discutiste, peleaste con tu mamá, con tu papá, con un hermano, un primo, lo insultaste, le dijiste cosas que sabés que como hijo de Dios no las tenías que decir. Arreglá eso, porque hasta que no lo arregles va a haber culpa en tu vida, va a haber esa sensación de remordimiento que sabés que no está bien y que hay que arreglarlo, hay que arreglarlo. Eso pasa con Dios también. Yo no sé si usted me logra entender. Yo no puedo mirar al cielo cuando me siento culpable. ¿Te pasa, Emma, que cuando le fallamos a Dios es como que no queremos ni mirar al cielo? No queremos ni orar. Por eso Pablo va a decir, vivan una vida sin pecado, vivan una vida sin culpa, vivan una vida limpia. Y escuchen lo que dice Filipenses 2:15, para que puedan brillar. Oiga, para que puedan brillar en medio de la oscuridad que nos rodea. Cuando usted ve un cristiano lavado por la sangre del Cordero, un cristiano que se ha arrepentido, porque oiga, una vez aceptamos a Cristo y fueron perdonados todos nuestros pecados y está bárbaro. Pero después que pasamos a ser parte de la familia de Dios y hemos nacido de nuevo, no es que nacer de nuevo te hace que no vas a pecar más, vas a pecar. Por eso es que vas a tener que ir a arreglar tus cuentas con Dios más de una vez. A veces más de una vez al día. Alguien dice, amén. Algunos de los que estamos acá hemos ido a veces más de una vez al día a decirle, Señor, que ya no sabemos ni cómo decirle a veces. Pero no hay otra, Teresita, no hay otra. Si no vamos a Dios con nuestro pecado para que Él lo perdone y para que Él lo limpie, la culpa va a estar ahí y la falta de gozo también y la falta de felicidad también. Es como vuelvo a repetir, cuando hay algo que resolver entre nosotros y yo estoy peleado con Mica, hasta que no resuelva eso, vamos a andar con Mica así como, pero hasta que no lo resuelva, no va a haber paz y no va a haber gozo. Va a haber distancia, frialdad. Por eso el consejo de Jesús, ¿cuál es? Bienaventurados, felices los de limpio corazón, felices los que han arreglado sus cuentas con Dios, felices los que han ido a la presencia de Dios para pedirle que le perdone. Se han arrepentido. Entonces, ¿cómo hago que mi corazón sea limpio? Confesando mis pecados. ¿Haciendo qué? No quieren ni decir, confesando su pecado. Eso es pecado. ¿Qué tenemos que hacer entonces para tener un corazón limpio? Mirarlo del lado y decir, empezar a confesar. Decir, Porque ¿qué es confesar? Cuando vos te agarran la policía, vas delante del juez y el juez te dice, te doy la opción de confesar. ¿Qué está diciendo el juez ahí? Mira, vos estás acá por delincuente, robaste, y si vos no decís lo mismo que yo estoy diciendo, va a ser peor para vos. Y el delincuente que dice, sí, es verdad, el del robo ese fui yo. Eso es confesar. Cuando vos decís, no, sí, señor, es verdad. Ahora, lo triste de nosotros es que pecamos y en vez de confesar nuestro pecado, hacemos como Saúl. ¿Qué hizo Saúl? El pueblo, vos vieras, el pueblo me obligó a hacer lo que Dios no quería. ¿Qué hizo Adán? Esta que me diste. Y tiene razón un poco el hombre, pero sí, dijo, no armemos lío que después hay que arreglar. Después hay que volver a casa y hay que mirarse a la cara. La idea es estar gozoso. Entonces, fíjate que, no, la mujer que me diste, y Saúl, ¿qué hizo? El pueblo. Y después que agarró, y después lo culpó al ministro. ¿Qué hizo Saúl? ¿Se acuerdan? Es que Samuel, si vos hubieras venido más temprano, no hubiéramos pecado ninguno acá. ¿Cómo es entonces la cosa? Si el pastor te mira, no pecás, pero si el pastor no te mira, pecás. Miralo de al lado y decirle, hacete cargo.
cargo de tus pecados de una vez por todas. Deja de culpar a los demás. ¿Cómo limpio mi corazón confesando? Y el Salmo 32:5 me encanta porque el Salmo 32:5, mirá lo que dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. O sea, David dice, es que te tuve que confesó, no hizo otra cosa. Mi pecado te declaré. Que no, yo recuerdo, si yo les tengo que contar, cuando yo me aparté del Señor, ya cuando tenía 11 para 12 años, porque había hecho cosas que eran, imagínense, venía de una familia pastoral, una familia religiosa mal, legalista mal, y de repente yo me las mando todas en una misma semana. Hubo marihuana, alcoholizo. Vos imaginate, yo decía, llego a decirle a mis padres, si confieso, imaginate, decía yo. ¿Sabes lo que me costó eso? No haber confesado, no haber ido a Dios a pedirle perdón y haber arreglado mi situación. Me costó años, años de adicción, años de una vida miserable, años de dolor, años de vacío interior, hasta que un día tuve que venir nuevamente a la presencia del Señor y decirle, no puedo vivir sin vos, te necesito, mi vida es una porquería, es una miseria, yo sin vos no soy nada, y tuve que confesar mi pecado. Ahora, fíjense, entonces David dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Muchas veces decimos, yo quiero ser feliz, o no decimos eso, quiero ser feliz. Bueno, para ser feliz hay que tener un corazón limpio, bienaventurados los limpios de corazón. Y para tener un corazón limpio, yo tengo que arrepentirme y confesar mi pecado. Miren, este es un tema porque muchas veces en las iglesias se habla de muchas cosas, pero no hablamos del pecado, no hablamos del arrepentimiento. Creemos que porque un día aceptamos a Cristo, ya está. No, no está. Cada vez que vos le apoyás al Señor, tenés una pendiente con Él. Vuelvo a repetir, es como en el matrimonio. Si yo le digo algo que le duele a Viviana, hasta que no lo arregle, va a estar ahí, va a estar ahí. Entonces, cuando hablamos de confesar, hablamos de eso. Es un ejercicio, oiga, es un ejercicio para mantener un corazón feliz. Nunca me voy a olvidar. Bajé ese día a la madrugada, a 6 de la mañana, habré bajado, porque estaba con una sobredosis de cocaína y no podía ver. Bajé las escaleras tocando el coso, ¿cómo se llama? La baranda, y no podía ver porque me había pasado de cocaína. Pude la buscar a mi mamá me tuvo como 3 horas hasta que se me pasó un poco el efecto. Y ahí me dijo, tu problema es con Dios, me dijo. Y yo decía, no, mi problema es la droga. No, no, tu problema es con Dios, me dijo. Vos tenés que arreglar tus cuentas con Dios. Por Dios, cuando me dijo eso. Me acuerdo que me dijo, yo te ayudo. Si vos querés, yo te llevo a Dios. Me pedís perdón. Arreglá tus cuentas. No, lo que yo lloré ese día. La mochila que se me fue, Emma. ¿No sabes, Betty, cómo todo ese peso que cargaba mi alma? Porque ¿dónde sentimos la culpa, no? En el alma, ¿no? Ese peso del alma que te agobia, que no te deja ser feliz. Y yo, cuando le pedí perdón a Dios por tantos pecados, confesé mi pecado. Le dije, Señor, tenés razón, hice esto, estuvo mal, te fallé, hice esto, estuvo mal, me drogué, me alcoholicé, fui inmoral, Señor, es verdad, no tengo nada que decir, solo pedirte perdón. Y recuerdo que sentí como que el alma se vació de todo ese peso, lloré, el gozo entró a mi vida, la paz. ¡Ah! Qué lindo se sintió aquello. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Cuántos pueden decir amén? No está esperando que vengas a Él para recriminarte. Me encanta el hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo estaba ahí, ¿no? Meditando todo. Fíjese, léalo en Lucas 15. Él dice, iré a mi padre, dice en Lucas 15:11 en adelante, dice, iré a mi padre
y le diré, Padre, he pecado contra vos. Pero fíjese que después cuando llega a la casa del Padre, porque él piensa eso, pero después llega a la casa del Padre y el Padre no lo deja ni hablar. Ese es nuestro Padre, que nos está esperando cada día. No importa lo que hiciste. No importa. Quiero decirte algo. La Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Por qué fiel y justo? Porque Él nos dio una promesa de que siempre que viniéramos a Él arrepentidos nos perdonaría. Eso dice la palabra. La Biblia dice que cada vez que fuéramos a Él en arrepentimiento, dice que Él nos perdonaría. Por eso la Biblia dice que es fiel y justo para perdonarnos, porque Él lo prometió. Si vos y yo vamos a Él, Él lo prometió. Quiero decirte, la confesión hace que podamos arreglar nuestras cuentas con Dios y que podamos tener una relación buena con Él. Permítame decirle algo más. Hágalo sin demora. Espere, permítame decirle el Salmo 32. Estamos viendo ahora. Es el Salmo de cuando David pecó con Betsabé. ¿Qué hizo David cuando pecó con Betsabé? ¿Salió corriendo a pedirle perdón a Dios? ¿Fue al profeta y le dijo, pequé? No. ¿Qué dice la Biblia? Que después de haber pecado con Betsabé y enterarse que estaba embarazada, quiso ocultar su pecado, llamando al marido para que venga a dormir con ella y entonces él pueda decir, no, es tuyo si vos tuviste ese día. Cuando vio que este hombre no quiso hacer eso, lo mandó al frente de batalla para matarlo y guardar el pecado. Y luego que el hombre murió, se hizo el benevolente y dijo, bueno, esta pobre mujer que quedó viuda, yo la voy a tomar como esposa para que no sufra. Mentiroso. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo David así? 9 meses. Usted lee el Salmo 32, es terrible, porque él dice, mientras callé, mis huesos se envejecieron, se fue mi vitalidad y hubo sequedad, no pude dormir, tu mano se agravó sobre mí, he sentido la culpa estos 9 meses, dice David. Pero ¿sabe cómo se arrepintió David? Después de 9 meses vino Natán, un hombre de Dios, que le dijo, vos estás en pecado y a menos que te arrepientas, la culpa va a seguir estando en tu corazón. Lo hizo de manera sabia, ¿se acuerdan? Le contó la de las ovejitas y le dijo, David, ¿vos qué harías con una persona que teniendo tantas ovejas le roba la única oveja al vecino? Hay que matarlo, dijo David. Y ahí el profeta le dijo, ese eres tú. Teniendo tantas mujeres, tuviste que ir a acostarte con una que no te pertenecía. Y ahí fue donde David escribe el Salmo 32 y dice, mi pecado te declaré. Confesé. Porque hasta que no lo hice, dice David, fue sequedad, huesos, mirá lo que dice, hasta me enfermé, dice David. Terrible el pecado, ¿no? Y la culpa, cómo te secan, te drenan, te roban el gozo, te enferman. Entonces yo vengo a decirte en esta noche que no demores, que hagas como hizo David. Escribió en el Salmo 51, 4 y 7, Dios, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y mirá la oración de David, purifícame y seré limpio, lávame y seré más blanco que... Eso hace una persona arrepentida. Eso hace una persona que entiende que a menos que se arrepiente y le confiese a Dios su pecado, no será libre de eso. David le dice, Señor, he pecado contra ti. Lávame, límpiame. Es más, ¿recuerdan lo que dice? Devuélveme el gozo que yo tenía cuando estaba en tu presencia. Devuélveme el gozo que el pecado me robó, que la culpa me quitó. Devuélveme ese gozo, Dios. Yo te pido perdón y confieso que no hice bien las cosas. Límpiame y seré limpio. ¿Qué va a hacer usted? ¿Seguir cargando el pecado? ¿Seguir hundiéndose? ¿Seguir
escondiéndose de Dios, va a seguir justificándose como Saúl. ¿Qué va a hacer? Vengo a decirle, la mejor manera de tener una conciencia limpia, confesando nuestros pecados delante del Señor. Arrepentirnos. Es hacer como el hijo pródigo, que dice que volvió en sí. Qué lindo el Espíritu Santo, ¿no? Termino con esto. Qué lindo el Espíritu Santo, ¿no? Y nos hace volver en sí, ¿no? De repente estamos reciegos, cebados, pero ahí el Espíritu Santo nos trae luz y nos hace ver nuestra condición, porque para ver un verdadero arrepentimiento yo tengo que aceptar primeramente eso que Dios está diciendo que está mal en mi vida. Y el joven, este hombre, el hijo pródigo, dice que volvió en sí y dijo, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Dijo él. Vio su condición de ahora. Él dice, cuando estaba en la casa de mi padre, y acá ahora estoy comiendo de los cerdos. Vio su condición y la reconoció. Dijo, ¿qué hago acá? Que este es el tiempo donde tenemos que decir eso. ¿Qué hago haciendo esto? ¿Qué hago diciendo esto? ¿Qué hago desobedeciendo, fallándole a Dios? ¿Qué hago? Si yo sé lo que tengo que hacer, ¿qué hago? Reconocer. Y luego dice que la agarró y dijo, porque mire lo que hace un verdadero arrepentimiento, hace que la persona se vuelva a Dios. ¿Qué dijo? No dijo, volveré a la casa de mi padre. ¿Por qué? Porque él sabía que el único que podía ayudarlo era su padre. En esta noche yo quiero decirte que para que seas libre de tu pecado, para que seas libre de lo que te ata, de lo que te esclaviza, la única manera es volviéndote al Padre. Confesando tu pecado. Él dijo, Padre, he pecado contra ti. Y dice la palabra de Dios que el Dios amoroso que tenemos lo perdonó. Porque la parábola del hijo pródigo es una parábola en la que Jesús quiere contar el gozo que él siente cuando un pecador se arrepiente. Fíjate qué lindo, porque no es una parábola para mostrar el condenado ese que está ahí, todo mal. No, no, no. Es una parábola en la que Jesús quiere mostrar cómo cualquier persona, sin importar el pecado que haga, puede venir a Él y encontrar paz, perdón, sanidad, libertad. Así que en esta noche yo quiero invitarte. Quizás tengas que sacar una hoja en estos días, porque ¿de qué se trata la confesión? De hacer un inventario personal. Un inventario personal. Creo que le he fallado a Dios acá. Hasta que no lo hagas, no mostrarás un verdadero arrepentimiento. Porque siempre y cuando pases por alto tu pecado, no hay arrepentimiento. No, qué bueno. A ver, preguntad al Espíritu Santo, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Qué cosas hay en mi vida que te ofenden? ¿Qué debiera yo quitar de mí? Y anotalo, y anotá todo lo que el Espíritu Santo te hable. Y por ahí el Espíritu Santo te va a decir, bueno, en primer lugar, quiero que vayas a pedirle perdón a tu papá. Y vos decís, no, bueno, eso es mucho. Bueno, Dios te va a decir, seguí con culpa y cargo. Seguí con tu peso. Seguí con tu falta de felicidad. Quizás Dios te diga que tengas que pedirle perdón a alguien. Hacelo. Porque Él te va a poner eso ahí. Y ahora después depende de vos que no solo lo confieses. ¿Qué es confesar, dijimos hoy? Hablar lo mismo. Entonces ahí cuando el Espíritu Santo te muestra, tenés razón, Espíritu Santo. ¿Para qué vas a pelear con el Espíritu Santo? Mentiste. No, era una espera piadosa la mentira. Era para que nadie se viera herido. No, es mentira. Es mentira. Hasta que bueno diga, sí, Espíritu Santo, eso es mentira. Bueno, ¿cuántos creen que hay cosas en nuestra vida para poner en la listita? Una vez que hagamos eso y vayamos a Dios como el pródigo, lo confesemos, le pidamos perdón, el Señor nos va a dar paz, gozo, libertad. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Mi pecado te declaré. Tú me perdonaste. Así que ahí donde estás, quiero animarte a que podamos orar. Y que podamos, incluso las personas que nos miran, poder orar por ellos también y pedirle al Señor que pueda mostrarnos todas esas cosas que nos están robando el gozo, esos pecados, esas fallas.
son fallas, porque si están ofendiendo a Dios es pecado. Si vos sabés que a Dios no le agradan, es importante arrepentirnos y pedirle al Señor que nos limpie. Qué interesante. Contra ti he pecado, Dios. He hecho lo malo delante de tus ojos. Purifícame, Señor, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. En esta noche sabemos que no tenemos que vivir una vida de pecado, de culpa. Podemos ir a vos y podemos contar con tu perdón. Para eso, Señor, tu palabra nos enseñó en esta noche que debemos arrepentirnos y buscar tu perdón por medio de la confesión. No vas a poder perdonarnos a menos que, como David, vayamos a tu presencia y reconozcamos nuestro pecado. Mi pecado te declaré, dijo David. Contra ti he pecado, Señor, y necesito me perdones y me limpies. Señor, purifícame y seré blanco como la nieve. Yo creo que aquí habemos muchas personas que tenemos que decirle al Señor, Señor, límpiame, límpiame. Señor, límpiame, purifícame. Señor, ayúdame a ver todo eso que para ti es pecado, aunque yo lo llame error, lo llame falla. No, es pecado para ti, Señor. La mentira es pecado, el engaño es pecado, el adulterio es pecado, la fornicación es pecado, la mentira es pecado. Señor, que podamos ponernos a cuenta. El robo es pecado, la envidia es pecado, los celos son pecado, el resentimiento es pecado. Señor, que podamos confesar, buscar tu perdón y buscar tu ayuda para arreglar nuestra vida, para cambiar lo que está mal. Habrá gente así en esta noche que quiera decirle, Señor, mi pecado traigo delante de ti, Dios. Mi pecado traigo de ti. Sí, Señor, te he fallado. Pero en esta noche, Dios, Soma, el Espíritu de Dios está fluyendo de una manera poderosa. Deja que el Espíritu de Dios quizás seas inconstante, y la inconstancia también es un pecado. La Biblia nos habla de la inconstancia. La pereza es un pecado. Eso también es un pecado. Yo quiero animarte en esta noche que hables con el Espíritu Santo. Dile, Señor, ayúdame a ver quizás lo que no estoy viendo. Ayúdame a volver en sí como el pródigo. Ayúdame a ver si hay envidia, si hay celo. Ayúdame, Dios, ayúdame. Ayúdame, Señor. Si no he cumplido, quiero decirle algo. Muchos le han prometido cosas a Dios, y la Biblia dice que cuando a Dios le hagas promesas, no tardes en cumplir. ¿Cuántos le han prometido cosas? Te serviré, te honraré, haré aquello, haré lo otro. Señor, haré aquello y lo otro. Pero quiero decirte que Dios te tomó en cuenta, que tienes que decirle, Señor, yo sé que un día te prometí esto y no lo estoy haciendo. Dios, dame la fuerza para hacerlo en este tiempo. Dame la fuerza para obedecer tu palabra. Un día te dije que te serviría, que te amaría. Un día te dije que haría tu voluntad, Señor. Quiero animarte en esta noche a que le digas, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Dios, como David, buscando tu ayuda, tu perdón, buscando, Señor, que limpies mi vida de todo pecado. Quiero animarte ahí donde estás a levantar tu mano y a decirle, Señor, acá estoy. Quiero vivir, como dice el apóstol Pablo, una vida limpia, una vida sin tacha, una vida, Señor, sin pecado. Esa vida es posible, iglesia. Esa vida es posible por medio del arrepentimiento, por medio de la confesión, por medio de ir a Dios y buscar en Él lo que estamos necesitando. Aleluya, gloria. Adorale al Señor.
corazón. Aquí estamos, Señor, aquí estamos. Mi pecado te declaré, Dios. Felices, felices, dice la Biblia, los que se encuentran perdonados por Dios. Eso dice la Biblia, felices. Salmo 32:1 dice, felices aquellos a quien Dios les ha perdonado. El perdón viene con el arrepentimiento. El perdón viene con la confesión. Felices, felices, felices aquellos que arreglan sus cuentas con Dios. Dios no está aquí para condenarte, no está aquí para culparte. Si Él pone convicción en tu vida de pecado es porque Él quiere perdonarte, Él quiere limpiarte, Él quiere restaurarte, Él quiere llenarte de su espíritu, Él quiere llenarte de su gozo, Él quiere llenarte de su paz. Te bendigo. Deja que se vaya la culpa de tu vida. Él es fiel y justo para perdonarte, dice la Biblia. Deja que se vaya toda culpa. Pero hoy yo quiero animarte a que tomes una decisión y le digas, Señor, aquí estoy. Quiero vivir una vida de obediencia, de santidad. Señor, dame la fuerza para arreglar todo lo que haya que arreglar en mi vida, para cambiar lo que haya que cambiar en mi vida. Dios, hoy me pongo en tus manos para que tú me transformes, para que tú me cambies. Vengo a buscarte a vos como el hijo pródigo. El verdadero arrepentimiento es una conversión a Dios. Es unir a Dios para que Él nos limpie. Te bendigo, te bendigo, te bendigo. Él es fiel y justo para perdonar. No hay pecado que Dios no te pueda perdonar. La Biblia dice que si nuestros pecados fueran oscuros, si fueran de la peor cosa, Él nos perdonaría y nos limpiaría de toda maldad. Así que no importa lo que hiciste, no importa hasta dónde te hundiste, el Señor te dice, estemos a cuenta, estemos a cuenta, estemos a cuenta, estemos a cuenta. El Señor te dice, te perdono, te perdono, te perdono. Solo tienes que arrepentirte y confesar tu pecado. Solo tienes que buscar mi ayuda, te dice Dios. Yo te limpio, te perdono, te santifico, dice Dios. Vamos, iglesia, adoremos un momento más. Si alguien quiere pasar, el altar está abierto. Oraremos por tu vida. No mires a nadie, porque esto es personal. Cristo, no me dejes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Quizás quieras consagrarte al Señor de una manera diferente. Ven, acércate al altar y dile, Señor, acá estoy. Quiero consagrarme de una manera diferente. Y nada más.